Cada día, sin que te des cuenta, estás construyendo algo. No lo puedes ver, no lo puedes tocar. Pero está ahí, creciendo con cada decisión que tomas. No se construye con ladrillos ni cemento, sino con tus acciones, tu esfuerzo y tu actitud. Cada vez que eliges el camino fácil. Cada vez que dejas algo a medias. Cada vez que rompes una promesa que te hiciste a ti mismo. Todo eso no desaparece. Se queda contigo. Se acumula en silencio. Y poco a poco, va creando la vida que vas a vivir mañana. Y aquí viene la verdad que nadie quiere aceptar. Cuando engañas a tu trabajo. Cuando haces las cosas sin ganas. No estás engañando a nadie más. Te estás engañando a ti mismo. Porque al final del día, la vida que estás construyendo es la misma en la que tendrás que vivir. La historia que estás a punto de escuchar no es solo una historia más. Es una de esas historias que se quedan contigo mucho después de que termina. Es la historia de un hombre. Un hombre que pasó toda su vida construyendo sueños para otros. Un carpintero. Con manos llenas de experiencia. Y un corazón que alguna vez estuvo lleno de orgullo por su trabajo. Durante años. Construyó casas fuertes, hermosas, casi perfectas. Casas donde otras familias vivieron felices. Donde crecieron niños. Donde nacieron recuerdos. Pero irónicamente, la casa más importante de toda su vida fue la peor que construyó. La construyó sin cuidado. Sin esfuerzo. Sin amor. Y esa casa no era para un cliente. Era para él mismo. Lo que parecía una decisión pequeña. Un momento de cansancio. Terminó convirtiéndose en el mayor arrepentimiento de su vida. Y con el paso del tiempo, esa misma historia se convirtió en la lección más importante que pudo dejarle a sus hijos. Una lección tan poderosa que puede cambiar la forma en que ves tu propia vida. Así que presta mucha atención. Porque esta no es solo su historia. Puede ser la tuya también. Hace muchos años. En un pequeño pueblo agrícola, donde el tiempo parecía moverse más lento. Vivía un viejo carpintero. Las calles eran de tierra. El aire olía a campo. Y al caer la tarde, el silencio lo cubría todo como un manto dorado. Al final de una de esas calles polvorientas se encontraba su casa. Una casa pequeña. Con paredes agrietadas por los años. Y un techo de lámina que goteaba cada vez que llovía. Cuando llegaba la temporada de lluvias. El sonido constante de las gotas cayendo dentro de la casa. Era algo a lo que ya se habían acostumbrado. Allí vivía con su esposa. Y sus dos hijos, que ya no eran niños. Pero tampoco habían aprendido a ser hombres. A simple vista, el viejo carpintero parecía un hombre común. Uno más del pueblo. Pero quienes lo conocían de verdad sabían que no lo era. Porque en su juventud había sido uno de los mejores carpinteros de toda la región. Sus manos, marcadas por los años y el trabajo duro, habían construido casas que no solo eran fuertes, sino también hermosas. Puertas talladas con precisión. Ventanas que dejaban entrar la luz perfecta. Techos que resistían tormentas durante décadas. La gente decía que una casa construida por él duraría más que la persona que viviera en ella. Y sin embargo, si alguien miraba su propia casa, nadie podría creerlo. Era débil, descuidada. Como si hubiera sido construida sin esfuerzo. Como si el hombre que vivía dentro no fuera el mismo que había creado tantas obras perfectas para otros. Y esa contradicción guardaba un secreto que cambiaría la vida de sus hijos para siempre. Los dos hijos del carpintero ya eran jóvenes fuertes. Tenían la energía,
la salud y todas las oportunidades para construir una buena vida. Pero había algo que les faltaba. Ganas. Disciplina. Responsabilidad. Cada mañana, mientras el sol apenas comenzaba a salir, otros trabajadores ya estaban en el campo, trabajando con esfuerzo. Pero ellos llegaban tarde. El hijo mayor aparecía bostezando, con los ojos medio cerrados, como si el día apenas hubiera empezado para él. El menor, por su parte, siempre tenía una excusa lista. Un día era dolor de cabeza. Otro día dolor de espalda. Y a veces, simplemente decía que no se sentía con ganas. Y cuando finalmente trabajaban, lo hacían sin interés. Dejaban tareas a medias. Evitaban el esfuerzo. Y contaban los minutos para irse. Entre los dos, hacían en todo un día lo que un trabajador honesto podía terminar antes del mediodía. El dueño de la granja era un hombre paciente. Había visto pasar muchos trabajadores por sus tierras. Pero incluso su paciencia tenía un límite. Cada pocas semanas, caminaba hasta la casa del carpintero. Se sentaba en el viejo banco de madera del patio. Suspiraba profundamente. Y comenzaba a quejarse. Hermano, decía, negando con la cabeza. Tus hijos tratan mi granja como si fuera un lugar para descansar. No llegan a tiempo. No terminan su trabajo. Y algunos días ni siquiera aparecen. Luego hacía una pausa, mirando al suelo con frustración. Si fueran hijos de cualquier otra persona, ya los habría despedido hace mucho tiempo. El viejo carpintero escuchaba en silencio. No discutía. No se defendía. Solo bajaba la mirada. Y asentía con una mezcla de vergüenza y tristeza. Después, prometía lo mismo de siempre. Hablaré con ellos. Y lo hacía, una y otra vez. Pero sus palabras eran como lluvia cayendo sobre piedra. El hijo mayor simplemente se encogía de hombros. El menor asentía, pero olvidaba todo al día siguiente. Nada cambiaba. Porque la verdad es esta. La pereza puede. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles, y el cielo se pintaba de tonos dorados y naranjas, el viejo carpintero tomó una decisión. Esa noche, no iba a ser como las demás. Llamó a sus dos hijos al patio de la casa. Su esposa, en silencio, llevó 3 tazas de té caliente. Y las colocó sobre la vieja mesa de madera. El ambiente se sentía diferente. Más pesado. Como si algo importante estuviera a punto de suceder. El carpintero se sentó en su cama de cuerda. Apoyó sus manos desgastadas sobre sus rodillas. Y respiró profundamente. Siéntense, dijo con voz tranquila. Pero con un peso que ninguno de los dos había escuchado antes. Los hermanos se miraron entre sí, confundidos. Su padre no era un hombre de muchas palabras. Y mucho menos de hablar sobre su pasado. Lentamente, se sentaron frente a él. Por un momento, nadie dijo nada. Solo se escuchaba el sonido del viento. Y el leve tintinear de las tazas. Entonces, el viejo carpintero levantó la mirada. Y con una voz suave, pero firme, preguntó. ¿Alguna vez se han preguntado ¿por qué vivimos en esta casa? Los hijos fruncieron el ceño. ¿Por qué, después de pasar toda mi vida construyendo casas grandes, fuertes y hermosas para otros, terminé viviendo en esta? El hijo mayor se inclinó un poco hacia adelante. Interesado por primera vez. El menor dejó su taza lentamente, sin apartar la mirada de su padre. Algo en su tono les decía que esta vez no era un consejo más. Era diferente. Era personal. Era real.
El carpintero guardó silencio por unos segundos. Como si estuviera viajando en el tiempo dentro de su mente. Luego, suspiró. Y dijo: déjenme llevarlos. 30 años atrás. En ese instante. Sin que ellos lo supieran aún. Sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Déjenme llevarlos. 30 años atrás. La voz del viejo carpintero se volvió más lenta. Más pesada. Como si cada palabra trajera consigo un recuerdo difícil. En ese tiempo, comenzó. Yo no era este hombre cansado que ven ahora. Era joven, fuerte. Y tenía un nombre que todos respetaban. En el pueblo y en los alrededores. Todos lo conocían. Los terratenientes más ricos. Los comerciantes más importantes. Incluso funcionarios del gobierno. Todos buscaban al mismo hombre. ¡Ay! Construí casas que la gente aún recuerda, dijo. Con una leve sonrisa que desapareció rápidamente. Casas donde crecieron familias. Donde nacieron sueños. Donde la gente vivió con orgullo. Hizo una pausa. Mirando sus manos llenas de cicatrices. Yo amaba mi trabajo. Cada corte. Cada clavo. Cada pieza de madera. La trabajaba como si estuviera construyendo algo sagrado. Pero entonces. Su expresión cambió. La vida pasó. Y los años empezaron a pesar. Mis rodillas ya no eran las mismas. Mis ojos se cansaban más rápido. Y un día, decidí que era momento de retirarme. Sus hijos escuchaban en completo silencio. Le dije a mi contratista que ya no podía seguir. Que quería descansar. El hombre entendió. Pero me pidió un último favor. El carpintero levantó la mirada. Solo una casa más, me dijo. Suspiró profundamente. Yo acepté. Pero su voz cambió. Aunque, en el fondo, ya no estaba ahí. Mi mente estaba cansada. Mi corazón ya no tenía el mismo fuego. Y entonces dijo, con una tristeza que llenó el aire. Pensé. ¿Qué importa? Es solo una casa más. Nadie lo notará. Ese pensamiento fue el inicio de todo. Por primera vez en mi vida. Decidí hacer las cosas, sin cuidado. Usé madera más barata. Salté medidas importantes. Clavé sin precisión. No lijé bien las puertas. Ni reforcé lo que sabía que debía reforzar. Construí esa casa. Hizo una pausa larga. Sin orgullo. Sin dedicación. Sin amor. El silencio en el patio se volvió pesado. El viejo carpintero guardó silencio. Como si ese momento aún le doliera, incluso después de tantos años. Sus hijos no se movían. No hablaban. Solo esperaban. Cuando terminé la casa, continuó finalmente. Con la voz más baja que antes. Mi contratista vino a verla. Caminó por cada habitación. Observó las paredes. Las puertas. El techo. Y, para sorpresa del carpintero, sonrió. No dijo nada malo. No señaló errores. No se quejó. Al contrario, parecía satisfecho. El carpintero frunció ligeramente el ceño. Sin entender. Entonces, metió la mano en su bolsillo. Y sacó una llave. Una simple llave. Pero que cambiaría todo. Se la entregó. Y dijo: amigo mío. Esta casa es un regalo para ti. El tiempo pareció detenerse. El carpintero se quedó inmóvil. Mirando esa llave en su mano. No podía creer lo que acababa de escuchar.
Es mi manera de agradecerte, continuó el hombre. Por todos estos años de trabajo honesto. Te mereces una casa propia. Silencio. Un silencio pesado, incómodo. Que lo llenó todo. El corazón del carpintero se hundió. En ese instante. Todo lo que había hecho. Todo el descuido. Todas las decisiones fáciles. Todos los atajos. Volvieron a su mente como un golpe. Esa casa. La casa que construyó sin esfuerzo. Sin cuidado. Sin amor. Era suya. Iba a vivir en ella. Su familia iba a vivir en ella. Cada pared débil. Cada grieta. Cada clavo torcido. No eran errores. Eran consecuencias. Consecuencias de sus propias decisiones. Bajó la mirada. Incapaz de decir una sola palabra. Porque en ese momento entendió algo que nunca olvidaría. No había engañado a su contratista. Se había engañado a sí mismo. El viejo carpintero levantó lentamente la mirada. Sus ojos, cansados por los años, pero aún llenos de algo más profundo. Arrepentimiento. Miró a sus hijos. Uno por uno. Como si quisiera asegurarse de que cada palabra llegara hasta lo más profundo de ellos. Esa casa, dijo finalmente. Con voz suave, pero firme. Es esta en la que hemos vivido toda nuestra vida. El silencio cayó como un peso sobre el patio. Los hijos se quedaron inmóviles. De repente. Todo tenía sentido. Las paredes agrietadas. Las puertas que no cerraban bien. El techo que goteaba cada invierno. No eran simple mala suerte. Eran el resultado de una decisión. La decisión de su propio padre. El carpintero inclinó un poco la cabeza. Como si aún le doliera admitirlo. Cada error en esta casa. Cada defecto. Lo hice yo. Luego respiró profundamente. Y su voz se volvió más seria. ¿Y eso? Hizo una pausa. Es exactamente lo que ustedes están haciendo ahora. Los hijos levantaron la mirada, sorprendidos. Ustedes creen que trabajan para el dueño de la granja. Creen que su pereza solo lo afecta a él. Negó lentamente con la cabeza. Pero están equivocados. Su tono ya no era suave. Era directo. Real. Cada día que llegan tarde. Cada tarea que dejan a medias. Cada excusa que inventan. No están engañándolo a él. Se inclinó hacia adelante. Mirándolos fijamente. Se están engañando a ustedes mismos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas. Imposibles de ignorar. Están construyendo su propia vida. Igual que yo construí esa casa. Se llevó una mano al pecho. Y algún día tendrán que vivir dentro de todo lo que están haciendo hoy. El silencio regresó. Pero esta vez era diferente. Ya no era vacío. Era comprensión. Era el momento en el que la verdad, por fin, había llegado. Esa noche, nadie durmió bien en esa casa. El silencio llenaba cada rincón. Pero dentro de sus mentes, las palabras de su padre seguían resonando. Una y otra vez. Como un eco imposible de ignorar. El hijo mayor miraba el techo agrietado. Pensando en cada decisión que lo había llevado hasta ahí. El menor, con los ojos abiertos en la oscuridad, recordaba cada excusa. Cada momento en el que eligió el camino fácil. Por primera vez. No podían huir de la verdad. No podían culpar a nadie más. Porque entendieron algo que lo cambió todo.
La vida que estaban viviendo era el resultado de sus propias decisiones. Y si querían algo diferente, tenían que empezar a actuar diferente. A la mañana siguiente, algo cambió. No hubo palabras. No hubo promesas. Solo acción. Antes de que saliera el sol, los dos hermanos ya estaban despiertos. Se prepararon en silencio y salieron hacia la granja. Ese día, llegaron antes que todos. El aire aún estaba frío. Y el campo, completamente en calma. Pero ellos ya estaban trabajando. Sin que nadie se los pidiera. Sin excusas. Sin quejas. Trabajaron bajo el sol. Sin detenerse. Terminaron cada tarea. Y cuando acababan, pedían más. El dueño de la granja los observaba desde lejos. Sorprendido. No podía creer lo que veía. ¿Eran los mismos jóvenes? Los días pasaron. Y no fue algo de un solo momento. Siguieron llegando temprano. Siguieron trabajando duro. Día tras día. Sin fallar. Semanas se convirtieron en meses. Y poco a poco, sus vidas comenzaron a cambiar. El hijo mayor ganó la confianza del dueño, hasta encargarse de una gran parte del campo. El menor recibió su propia pequeña parcela para trabajar. Por primera vez, sentían orgullo. Orgullo real. Del que nace del esfuerzo. Con el tiempo, ahorraron dinero. Y un día, tomaron una decisión importante. Iban a reconstruir la casa de su padre. Pero esta vez, no habría atajos. No habría descuido. Construyeron con madera fuerte. Con medidas precisas. Ahora, detente un momento. Y piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has hecho algo sin cuidado? Diciéndote a ti mismo que no importa. Tal vez fue un trabajo que hiciste con prisa. Una oportunidad que no aprovechaste. O una promesa que te hiciste y no cumpliste. En ese momento, parece algo pequeño. Sin importancia. Pero la verdad es otra. Porque al igual que los clavos torcidos y la madera débil del carpintero, cada decisión, cada acción, cada hábito, se convierte en una parte de la vida que estás construyendo. Lo más hermoso de esta historia no es el arrepentimiento. Es el cambio. Es que nunca es demasiado tarde para empezar a construir bien. Los hijos del carpintero no esperaron el momento perfecto. No hicieron grandes promesas. No dijeron mañana empiezo. Simplemente empezaron. Al día siguiente. Más temprano. Con más esfuerzo. Con más honestidad. Y esa pequeña decisión, repetida cada día, no solo reconstruyó una casa. Reconstruyó todo su futuro. Porque al final, la vida es eso. Una construcción diaria. Tu trabajo. Tus hábitos. Tus decisiones. Tu disciplina. Son los ladrillos de la vida que vas a vivir mañana. Así que recuerda esto. No hagas las cosas a medias. No elijas el camino fácil. No te engañes pensando que no pasa nada. Porque sí pasa. Y pasa contigo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. Solo necesitas cambiar la próxima decisión que tomes. El próximo paso. La próxima acción. Hazlo como si fuera para ti. Porque lo es. Ahora dime. Bocadillo de diálogo, ¿en qué parte de tu vida sabes que puedes hacerlo mejor?
Bocadillo de diálogo, ¿qué vas a cambiar, desde hoy? Escríbelo en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar, dale like. Compártela con alguien que necesite escuchar esto. Y suscríbete a Velvet Story. Para más historias que no solo se escuchan, sino que se sienten. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sé paciente, sé agradecido. Y nunca olvides esto. La vida que estás CEO.